has escogido a trabajar el tema de las pandillas? ¿Por qué? Primero porque yo soy partidario de un principio. Si se tiene una verdadera vocación revolucionaria, esa se expresa cuando uno es capaz de actuar en la dirección de resolver los principales problemas que el país tiene. Y en este momento, el principal problema que El Salvador tiene es el problema de la violencia. Entonces, desde mi punto de vista, la acción revolucionaria que hay que tener es la de trabajar por combatir el fenómeno de la violencia y tratar de recuperarle la paz a los salvadoreños. Y yo particularmente, pues, he sido desde muy temprana edad un luchador social, identificado con las causas y con la lucha de este pueblo, y siempre he querido, en la medida de mis posibilidades, contribuir con aquellas luchas que para mí son justas, son nobles y que son válidas para nuestro pueblo. Es una llamada para un programa de transformación social, ¿verdad? Y estas transformaciones están como convergentes con la agenda del Frente y están realísticos, no son utópicos. Por supuesto, nada utópico. Nosotros de lo que estamos partiendo es lo siguiente. Uno de los factores, porque este fenómeno de la violencia es multicausal, pero uno de los factores que más inciden es el problema de la desigualdad social, es el problema de la exclusión, es el problema de la falta de oportunidades, es el problema de la pobreza. En ese sentido, pues, nosotros hemos considerado que una acción estratégica importante para trabajar la paz en el país es aquella que permita desarrollar acciones en los barrios y las colonias más desfavorecidos del país para transformar esas realidades, para incorporar esas comunidades de pobreza, incorporarlas a la dinámica del desarrollo socioeconómico del país, priorizar en la atención a los jóvenes, priorizar en la atención a las mujeres, priorizar en la atención de aquellos que por muchos años han sido víctimas de la exclusión social. Y creo que en ese sentido, pues, la visión que tenemos está íntimamente relacionada con la visión programática con la que el FMLN dice trabajar. Esperamos, pues, que conjuntemos esfuerzos y vayásemos a la transformación de esas realidades. ¿Y qué significa en esencia? Significa transformar una realidad de pobreza en una realidad de progreso. Esa es la aspiración que tenemos. Pero en la campaña electoral de este año, el partido Arena eran opuestos. Ellos utilizaban este asunto de la violencia. De la violencia, pero también de negociar con las pandillas como en su campaña electoral. Eso es una como politización de... Sí, desafortunadamente, no solo en El Salvador, sino que en una buena parte del mundo, los políticos tienden a utilizar el fenómeno de la violencia como un tema de agenda electoral. Y estos problemas de la violencia tienen que ser vistos como problemas de país. Y hay que sacarlos de las agendas electorales porque para su solución es tan compleja que solo es posible encontrarle solución a los problemas de la violencia cuando somos capaces de generar una gran unidad nacional que permita poner todas las capacidades que el país tiene en función de estos desafíos. Desde esa perspectiva, yo lo dije durante la campaña, es un error utilizar el tema de la violencia como tema de campaña electoral. Se lo dije directamente a los candidatos y a los partidos de aquellos que estaban queriendo generar rentabilidad política a partir de un uso hasta irresponsable del tema de la violencia, porque en su momento aquí se llegó hasta ofrecer de manera sutil campañas de exterminio de la población. Entonces eso no se vale, eso es regresar a la época de las cavernas, eso es retroceder en materia de democracia en el país, y la experiencia nos ha demostrado
que este tipo de problemas tienen solución a través de mecanismos civilizados de diálogo y de búsqueda de entendimientos. ¿Cuándo empezó este trabajo? ¿Cómo fue? ¿Como 3, 4 años? ¿Hace 4 o 5 años? De hecho, lo comenzamos a finales del año 2011. Ajá. Y se materializó y fue conocido por el público en marzo del año 2012. Este proceso se le conoció no por nosotros, sino porque así lo presentó la prensa, como el proceso de tregua y de paz, que nosotros le llamamos, más bien dicho, el proceso de paz, porque para nosotros lo que iniciamos en ese momento fue un proceso que esperamos que, pese a todas las dificultades, pueda convertirse en un real proceso de pacificación que permita convencer a todos estos muchachos de que abandonen la violencia como forma de opción de vida y que de alguna manera pues se conviertan en parte de la dinámica social que saque al país de la situación de incertidumbre y de atraso en el que se encuentra. ¿Tenía dificultades en convencer a la cabecilla del gobierno de emprender este curso de acción? Por supuesto, porque hay en la sociedad una diversidad de formas de cómo tratar el problema de la violencia. Algunas de ellas hasta de forma emocional, porque la violencia que generan las pandillas, para muchos hay que responderla también con más violencia. De hecho, hemos empezado a escuchar en El Salvador, y más en específico en nuestra Asamblea Legislativa, voces de políticos que abogan por la instauración de la pena de muerte. Y eso significa, a juicio nuestro, un nivel de retroceso en materia de democratización que el país ha venido ganando. En ese sentido, pues, decir que no es fácil convencer a los diferentes actores. De hecho, al mismo gobierno le está resultando difícil encontrar una forma adecuada de administración de estos temas, porque en El Salvador tenemos una debilidad, y es de que tenemos un sistema político electoral que nos mantiene como país casi en permanente campaña electoral, y este tipo de temas son temas impopulares, porque se trata de hablar con criminales, se trata de buscar con la gente que ha hecho daño, que ha generado luto, que ha generado dolor, buscar formas de cómo resolver este problema, y eso definitivamente son temas que no atraen simpatías, más bien en algunos casos atraen rechazos, y para aquel que anda pensando en el voto, resulta ser que administrar este tipo de temas le resulta muy complicado. Por eso es que nosotros hemos insistido, estos temas hay que sacarlos de la agenda electoral. Aquí no hay que andar viendo cuántos votos yo voy a traer por lo que yo hago. Todo lo contrario, aquí lo que nos debe de estimular es cuántas vidas yo voy a salvar de lo que hago, que es totalmente diferente. Tenía la colaboración de varios ministros de seguridad, ¿verdad? Y bueno, algunos cooperan. Hay uno, Morenas, que al inicio le apoyaba esta idea de dialogar, pero parece que se cambió su posición. ¿Se sabe por qué? Bueno, primero hay que decir que el esfuerzo que emprendimos junto con Monseñor Colindres a finales de 2011 y principios de 2012 tuvo de alguna manera el apoyo, generando facilidades por parte del gobierno de Mauricio Funes y muy en particular del ministro de Seguridad Pública, el general David Munguía Payés, que dicho sea de paso, es uno de los militares que mejor han entendido de que la solución a los problemas de violencia no se busca a través de la acción violenta, porque la violencia lo que termina es generando más violencia. En ese sentido, pues, él apoyó muchísimo este esfuerzo, y desafortunadamente para el final del mandato del presidente Mauricio Funes, por efecto de una resolución de la Sala de lo Constitucional, el general David Munguía Payés ya no pudo continuar al frente de Seguridad Pública, y quien lo sustituyó en el cargo, que fue el ministro Perdomo, no le dio
el mismo nivel de apoyo y acompañamiento al esfuerzo. Eso lo complicó. Y a la base de esa acción estuvo el hecho de que se calculó demasiado electoralmente el manejo de este tema. Sin embargo, el nuevo gobierno ha reivindicado de que el tema de la violencia es un tema que hay que abordar. De hecho, se ha creado en los últimos días un consejo que busca sentar a los diferentes actores del país en procura de construir alternativas de solución, y eso a mí me parece positivo. Me parece positivo porque países como el nuestro, si no superan el problema de la inseguridad, son países inviables. Por eso es que es necesario superar la situación de inseguridad que vivimos para que el país pueda volverse más próspero, y para que en la medida que se desarrolla y supera situación de pobreza, en esa medida pues también se hace más justicia social. Y bueno, que en breve las propuestas concretas pusieron en las negociaciones, el diálogo, como... El diálogo ha estado basado en lo siguiente. Primero, convencer a los miembros de las pandillas de que la violencia no es la mejor opción para que ellos puedan ser tomados en cuenta e incorporados a la dinámica social. Que la violencia lo único que hace es generar luto, generar dolor y rechazo de la población hacia ellos mismos, y que en ese sentido pues lo mejor es recurrir a la búsqueda de otros mecanismos. ¿Y qué es lo que dijimos? La población salvadoreña está cansada de la violencia y del daño y del dolor que ustedes le generan. La gente cree que ustedes solo son capaces de generar maldad. Demuéstrenle que no. Demuéstrenle de que ustedes son personas también salvadoreños como todos los demás, que son víctimas de las desigualdades sociales, que son víctimas de la exclusión, que son víctimas de la discriminación, y que lo que ustedes aspiran es que esas condiciones se puedan revertir, y que ustedes tienen gran capacidad de, así como han hecho mucha maldad, que ustedes tienen mucha capacidad de hacer el bien, y demuéstrenlo. Y de qué manera le hemos pedido que lo demuestren: haciendo el máximo de esfuerzo por reducir hechos de violencia, por reducir homicidios, por reducir extorsiones, por reducir secuestros, por reducir robos, por reducir hurtos. Ese es el planteamiento que le hemos llevado a las pandillas. ¿Cuál es el planteamiento que le hemos llevado al Estado? Al Estado le hemos dicho: usted no puede seguir ignorando de que hay un segmento importante de la población salvadoreña que está excluida, que se siente marginada, que las políticas de desarrollo y de inversión no llegan hasta allí. Y usted tiene como Estado que asumir esa responsabilidad, porque si usted hace lo que usted por ley está obligado a hacer, puede contar con que va a haber una respuesta positiva de aquellos que se sienten marginados. Y la suma de esas dos acciones, la suma de las buenas acciones de las pandillas y la suma de las buenas acciones del gobierno, es lo que puede permitir generar las condiciones para ir construyendo paz. He leído que hay mucho respeto, mucho apoyo del programa que has puesto del exterior, pero aquí en el país hay resistencia. ¿Por qué? Yo me atrevería a decir que por un problema que se ha convertido en un conflicto ético-moral, en el sentido de cómo los medios de comunicación venden o promueven las ideas. No hay que soslayar de que hay en los medios de comunicación una tendencia al amarillismo, una tendencia a sublimar los hechos de violencia, porque mercadológicamente eso vende más sus medios, ¿no? Y esto lo hemos discutido con ellos, porque en algunos casos inclusive hasta se ha violentado la ética del periodista, porque el periodista está obligado a decir la verdad, ¿verdad?, no a manipularla. Sin embargo, ¿quién decide al final de cuentas qué publica un medio?
el periodista o el dueño del medio o el mercadólogo del medio. Al final es el dueño del medio el que termina determinando qué se publica y cómo se publica. ¿Por qué? Porque él está pensando más en cuestiones de marketing, en cuestión de business, en cuestión de negocio. Esto ha generado un problema de conflicto moral que ha llevado, en el caso salvadoreño, a que la prensa haga una promoción negativa de estos esfuerzos. Ha dicho que se quieren favorecer a los delincuentes. No es cierto. Con los delincuentes lo que se ha dicho es que la ley se debe de cumplir a cabalidad. La ley tiene aspectos sancionatorios, pero también establece derechos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, esta tendencia a proyectar solo lo negativo y a cultivar odios, resentimientos que la población ha venido acumulando por efecto del daño que también ha sufrido de parte de estas estructuras de pandillas, eso de alguna manera ha ido generando como una especie de rechazo al esfuerzo. Sin embargo, como tú mismo lo has dicho, hay a nivel internacional entidades que han visto con mucho, pero con mucho entusiasmo, esfuerzos como el que hemos estado haciendo. De hecho, la misma Unión Europea ha decidido apoyar con 200 millones de euros los esfuerzos orientados a la pacificación en el país. Entiendo yo que Estados Unidos está considerando también hacer una inversión igual o mayor, porque todos estamos convencidos que si el problema de la violencia no se resuelve, y para resolverlo no se trata solo de perseguir y de encarcelar al delincuente, sino de combatir las causas que generan violencia. Si no hacemos eso, este país no tiene futuro. Sin embargo, estamos convencidos que hay gente que sí cree que este es un problema social, que hay que atenderlo en su justa dimensión, y que así como hay que fortalecer la capacidad de persecución del delito, también así hay que atacar las causas que generan violencia. Has mencionado el papel de los medios, pero creo que también ha tenido algunos problemitas con el fiscal, ¿verdad? Por supuesto, el fiscal general de la República, que también es un hombre de medios, ¿verdad? Él vio que asumiendo una posición de rechazo al proceso que veníamos desarrollando, eso le iba a generar simpatías en una población que mayoritariamente estaba rechazando este tipo de esfuerzos. Sin embargo, él mismo se ha venido contradiciendo en lo que ha dicho, porque nos ha acusado de un montón de cosas, pero no nos procesa. ¿Qué quiere decir eso? Que él no tiene la robustez suficiente de pruebas para incriminarnos. La figura que está utilizando para incriminarnos son figuras que están en este país muy desprestigiadas, como es el caso de los testigos criteriados, que es una figura que la Fiscalía ha pervertido, porque en muchos casos el testigo criteriado se presta para incriminar inocentes de culpabilidades que es él quien las ha cometido, y que al final de cuentas lo único que busca es el beneficio que la Fiscalía le ofrece. Así que yo lamento que la posición de la Fiscalía General de la República no sea a favor de construir condiciones que permitan reducir violencia, sino todo lo contrario. Al rechazar este tipo de esfuerzos, lo que hace es justificar para que aquellos que quieren seguir haciendo violencia, seguir generando violencia, lo sigan haciendo. Porque dicho sea de paso, la violencia se ha convertido, más bien dicho, la inseguridad se ha convertido en El Salvador en uno de los negocios más prósperos. Solo la compra de servicios de seguridad privada en El Salvador paga una factura de más de 700 millones de dólares por año. O sea que aquí hay gente que desafortunadamente se enriquece y se lucra del dolor y del luto de los salvadoreños, y por eso no quieren que estas cosas cambien. Bueno, Raúl, solo que va a seguir el proceso, ¿verdad? Y algunos cambios, y se siente optimista.
Nosotros estamos dándole continuidad al esfuerzo que iniciamos en el año 2012. Esperamos contribuir en lo que sea posible al esfuerzo que ha comenzado el nuevo gobierno a partir del 1 de junio de 2014. Y en la medida que en el camino nos podamos cooperar, pues qué bueno, no somos esfuerzos paralelos, sino que buscamos ser complementarios, porque el propósito de ambos al final es el mismo, es la recuperación de la paz que tanto anhelamos los salvadoreños. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.